Hola, queridos seguidores. Bienvenidos a mi canal. Me alegra mucho estar de vuelta con ustedes después de un largo descanso. Antes de empezar con el vídeo, no olviden suscribirse y activar las notificaciones. En los comentarios, díganos qué celebridad les gustaría ver en nuestro canal. Les traeremos nuevos vídeos. Vean el vídeo hasta el final para enterarse de todos los detalles. Y por favor, no olviden compartirlo. Que lo disfruten. La escena de cama entre Aytac Sasmaz y Helen Candemir, Dickley Erkan, en el episodio 14 de Sebdim Sensin, Eres mi amada, causó un gran impacto en Star TV. El público le pidió mucho al guionista. La exitosa serie de Star TV, Sebdim Sensin, que domina las noches de los jueves, volvió a ser noticia con su episodio 14, emitido anoche. La producción, donde la química entre Aytac Sasmaz y Helen Candemir se fortalece cada semana, se convirtió en la más comentada en redes sociales esta semana gracias a sus emotivas escenas que cautivaron al público. El colapso emocional entre Dickley y Erkan. El episodio de esta semana recibió grandes elogios de los espectadores por centrarse en el mundo interior de los personajes y su vínculo, en lugar de en la intriga. La explosión emocional que se produjo con la revelación de un gran secreto unió a Dickley y Erkan más que nunca. La frase de Erkan a Dickley: esta noche has aprendido algo tan importante que tu corazón está lleno, tu mente está llena, tu alma está llena, ya se ha convertido en uno de los momentos inolvidables de la serie. Esta cercanía pura y sincera entre ambos recordó a los espectadores las historias de amor ingenuas que tanto anhelaban ver en pantalla. Un llamado de los espectadores al guionista: no rompas la magia. Tan pronto como terminó el episodio, miles de comentarios inundaron las redes sociales. En lugar de las separaciones e intrigas innecesarias a las que nos hemos acostumbrado en las series recientes, los espectadores, deseosos de que se preservara el vínculo puro entre la pareja, prácticamente le pidieron al guionista que se lo hiciera saber. Algunos comentarios fueron los siguientes: son tan compatibles, por favor, no los separes. Contuvimos la respiración frente a la pantalla, fue un trabajo fantástico. Anhelábamos relaciones tan puras y bellamente construidas. El éxito de audiencia no es casualidad. Sebdim Sensin, Eres a quien amo, que ha mantenido su liderazgo durante semanas frente a la exitosa producción de los jueves por la noche Halef, Cockleirinars, sucesor, La llamada de las raíces, consolidó su primer puesto con este episodio. Tanto su estabilidad en las listas de audiencia como su público fiel demuestran claramente que el proyecto es uno de los más exitosos de esta temporada. Sebdim Sensin, que se ha convertido en una de las producciones más comentadas de Star TV últimamente, volvió a dominar la agenda de entretenimiento con su episodio 14. Los acontecimientos de la serie, protagonizada por Aytac Sasmaz y Helen Candemir, determinaron no solo el rumbo de la historia, sino también el pulso de las redes sociales. En particular, el colapso emocional y las escenas de cercanía posteriores entre los personajes Dickley y Erkan fueron algunos de los momentos más intensos que mantuvieron al público pegado a la pantalla. En este episodio, fue notable que la intriga y los conflictos externos pasaran a un segundo plano, dando más espacio al mundo interior de los personajes. La intensidad emocional que se encuentra en el centro de la historia recordó a los espectadores la tan esperada historia de amor sencilla pero poderosa. El enfrentamiento de Dickley con su pasado y la presencia de Erkan como testigo de este enfrentamiento conformaron la columna vertebral dramática del episodio. La explosión emocional que se produjo, especialmente con la revelación de un gran secreto, llevó a Dickley y Erkan al borde de una cercanía irreversible. La frase de Erkan a Dickley: aprendiste algo tan grande esta noche que tu corazón está lleno, tu mente está llena, tu alma está llena, se viralizó rápidamente en las redes sociales como el momento más compartido del episodio. Esta escena fue considerada un punto de inflexión que elevó el tono emocional de la serie. Tras la escena, los espectadores destacaron la creciente química entre los dos personajes. Se comentó que este vínculo, que se hizo más evidente en cada episodio, añadió una profundidad diferente a la atmósfera general de la serie. Miles de usuarios en las redes sociales pidieron al guionista que impidiera que la relación entre Dickley y Erkan se rompiera. Los comentarios en Twitter e Instagram después del episodio se convirtieron en una explosión de emociones. Los espectadores expresaron su cansancio con las rupturas innecesarias y las intrigas artificiales que se ven con frecuencia en los dramas recientes, afirmando que querían ver una relación más natural esta vez. Comentarios como: se ven tan bien juntos, por favor,
no arruinen su relación y hemos estado anhelando una relación tan puramente desarrollada. Recibieron miles de me gusta. Este episodio de la serie destacó no solo las escenas románticas, sino también la profundidad psicológica de los personajes. La agitación interna de Dick le provocó que resurgieran traumas del pasado, mientras que la calma y la actitud protectora de Erkan reforzaron su papel de equilibrio en la historia. Este contraste potenció aún más el impacto dramático de las escenas. Las interpretaciones de Aytak Sasmaz y Helin Kandemir también fueron elogiadas tanto por el público como por la crítica. Su actuación natural, especialmente en las escenas de mayor intensidad emocional, se destacó como el elemento más importante para aumentar la credibilidad de los personajes. La química entre ambos actores sigue siendo clave para el éxito de la serie. Una de las decisiones más importantes tomadas en el Guion esta semana fue reducir la dosis de acción e intriga y centrarse en las relaciones entre los personajes. Esta decisión fue particularmente bien recibida por la fiel audiencia. Muchos espectadores afirmaron que valoraban la presentación de la serie de un desarrollo lento y significativo de las relaciones en lugar de acontecimientos dramáticos vertiginosos. Los resultados de audiencia también confirmaron este interés. Sevdiim Sensin, Eres la que amo, que durante semanas lideró las audiencias frente a la exitosa producción de los jueves por la noche, Jalef, Cockleirinars, el sucesor, El llamado de las raíces, logró mantener su posición de liderazgo con su episodio número 14. Este éxito demuestra que la serie ha tenido una gran acogida no solo en las redes sociales, sino también entre el público en general. El éxito de la producción se debe no solo a la historia, sino también a la atmósfera y el lenguaje visual. El cambio hacia tonos más suaves en las transiciones de escena realza el impacto de las escenas románticas en particular. El uso de la música es otro elemento importante que contribuye a la intensidad emocional. Según los expertos de la industria, Sevdiim Sensin se distingue por seguir un camino diferente al de los formatos de series frenéticas y llenas de conflictos que han proliferado en los últimos años. En este sentido, se la considera una interpretación moderna de los dramas románticos clásicos. El renovado interés de los jóvenes espectadores por este tipo de historias hace que el éxito de la producción sea aún más significativo. Otro elemento destacable del episodio 14 fue la integración más orgánica de los personajes secundarios en la trama. Esto aligeró la carga de la historia principal y, al mismo tiempo, hizo que el universo fuera más realista. Los espectadores han señalado que el hecho de que los personajes secundarios también tengan sus propias historias le da mayor profundidad a la serie. El futuro de la relación entre Dickle y Erkan ya despierta curiosidad. El público está dividido sobre cómo evolucionará esta relación. Algunos desean un desarrollo más romántico y tranquilo, mientras que otros creen que los obstáculos dramáticos fortalecerán la historia. Sin embargo, el consenso general es que la serie debe mantener su actual equilibrio. Es decir, ni una historia de amor completamente libre de problemas ni un escenario lleno de intriga excesiva. Justo en el punto medio, una narrativa con profundidad emocional. En este sentido, Sevdiim Sensin, Eres a quien amo, ha logrado ir más allá de ser una simple serie de televisión y establecer una conexión emocional con el público. La creciente interacción en cada episodio es la prueba más clara de ello. ¿Cómo evolucionará la relación de Dickle y Erkan en los próximos episodios, hacia dónde se dirigirá la trama y si se revelarán nuevos secretos son temas que despiertan gran curiosidad? Pero una cosa es segura, la serie sigue siendo una de las producciones más comentadas de la televisión. Sevdiim Sensin, Eres a quien amo, con su episodio 14, no solo contó una historia, sino que también ofreció a sus espectadores una experiencia emotiva. Esta experiencia sigue teniendo repercusión en las redes sociales, se traduce en altos índices de audiencia y ocupa los titulares de la prensa sensacionalista. Si quieres estar al día de muchas más celebridades, no olvides suscribirte a mi canal. Nos vemos en los próximos vídeos. Adiós.